Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy estoy con Aldo Santome, abogado de Arfas Abogados y profesor de la Universidad Pontificia Católica del Perú. El tema que vamos a ver el día de hoy, bien, es cómo se fija la pensión de alimentos, cómo se fija el régimen de visita y cómo se decide la tenencia de un menor de edad. Bien, entonces, Aldo, si te parece, empecemos con el primer tema. La pensión de alimentos, que es un tema bastante recurrente. Para aquellas personas que nos están viendo, ¿cómo se demanda, cómo se inicia la pensión de alimentos? ¿A dónde vas? Ok, primero que nada hay que entender que para poder fijar una pensión de alimentos uno tiene dos vías. ¿Okay? Por un lado, la vía conciliatoria, que lo puede hacer en cualquier centro de conciliación, ¿no? O ya la vía judicial. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Si las partes están de acuerdo en una suma alimentaria y hay una buena comunicación, se puede hacer esto en un proceso de conciliación, ¿no? Se emite un acta de conciliación que tiene la fuerza de una sentencia y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. Ahora, si no hubiera acuerdo entre las partes, es decir, si una parte propusiera una cifra y la otra no estuviera de acuerdo y es imposible que se llegue a algún tipo de conciliación, la vía ya idónea es la vía judicial. Okay, se establece en un juzgado de paz letrado, ¿no? Donde es correspondiente al domicilio del beneficiario, mayormente los hijos, ¿no? Y ya lo que se está pidiendo ahí básicamente es una demanda para exigirle al demandado, que es el obligado alimentario, una cifra concreta, que tiene que ser sustentada debidamente en el estado de necesidad del beneficiado. Entiendo. Y, por ejemplo, para las personas que nos ven, si es que las partes estuvieran interesadas en llegar a un acuerdo, ¿cómo sabe una persona, cómo sabe una mamá de un niño cuánto es el monto que debería aceptar? ¿Qué criterio usarías tú como abogado de la señora para aconsejarle? Ok, primero que nada hay que tener en cuenta que para poder concretar una pensión alimentaria idónea hay que tomar en cuenta dos factores grandes. Por un lado, la necesidad de los menores, y para eso es esencial que la madre o el padre o el responsable del menor tenga una noción clara sobre cuánto se requiere mensualmente para sostener al menor, no solamente en alimentación, sino también en vivienda, en salud, tanto física como psicológica, recreación, entre otros considerandos, ¿no? Pero la pensión de alimentos, más allá de que el nombre pareciera engañarnos y pareciera que nos remite solamente a un tema estrictamente de alimentación, realmente abarca un montón de consideraciones. Lo esencial es determinar cuánto requiere el menor para subsistir adecuadamente. Eso como un factor. El otro factor determinante es cuánto el obligado puede gastar en el menor. Entonces, siempre se va a poner en la balanza, por un lado, la necesidad de los menores y por otro lado la capacidad económica que tienen los obligados para poder pagar una pensión mensual. Ahora, tomen en cuenta que tampoco es que se pueda solicitar el 100% del sueldo, por ejemplo, de la persona obligada, ni mucho menos, ¿no? Porque el Código Procesal Civil en ese sentido nos coloca un límite claro. Nos dice que máximo se puede embargar hasta el 60% de los ingresos. Y repito, de los ingresos de la persona demandada, no necesariamente el sueldo, ¿no? Porque tomando en cuenta que una persona puede recibir un sueldo, pero adicionalmente puede recibir ingresos, por ejemplo, del alquiler de una propiedad, mucho menos, pero se tiene que hacer el cálculo en base al 60% de los ingresos del demandado. Entonces, mientras más ingresos genere el demandado, evidentemente la pensión va a aumentar. Ok, perfecto. Entonces, a modo de resumen, y corrígeme si me equivoco, no es lo mismo demandar a una persona que gana su sueldo mínimo que demandar a una persona que está en planilla con 10.000 soles de sueldo. Efectivamente. ¿Ya? Y además considerando siempre que en cualquier demanda de alimentos el factor clave pasa por demostrar y acreditar el estado de necesidad de los menores. Para eso es necesario que se puedan adjuntar o anexar todas las boletas de pago, por ejemplo, o constancias, por ejemplo, del colegio, etcétera, o del seguro que está pagando, para poder acreditar y darle certeza al juez o a la jueza sobre la cantidad de dinero que sí o sí requiere el menor para subsistir mensualmente. Entiendo. Y ahora, yéndonos a la vía judicial, has nombrado dos criterios, dos parámetros, sí, ¿verdad? Que es la necesidad del menor y, por otro lado, la capacidad de pago del demandado. ¿En vía judicial un juez tomaría en cuenta estos criterios también? Efectivamente, sí. Usualmente
cuando se presenta la demanda, se le notifica al demandado y ahí el demandado lo que tiene que decir básicamente es, oye, comprendo a lo mejor la necesidad puntual del menor, pero yo no estoy en la capacidad económica de dar esta pensión. Por ese motivo, porque no tengo trabajo, o porque no cuento con ingresos suficientes, o porque, por ejemplo, tengo otra carga familiar porque tengo otros hijos que mantener. Entonces, lo que va a decir él es, en base a mi capacidad económica, en todo caso, sostengo que la pensión sea de tanto. Ya va a quedar a criterio del juez cómo valorar los medios probatorios, tanto de la parte demandante como demandada, para poder colocar la pensión de alimentos. Y Aldo, dada nuestra experiencia acá en el estudio, nos hemos topado con personas que quieren decir, no, es que tal persona fue un mal padre, tal persona hizo tal por cual. ¿Estos elementos son relevantes para una demanda de alimentos? Realmente no, y aquí hay que ser bien estrictos y bien serios con un punto, ¿no? Aquí se está evaluando básicamente una capacidad económica de la persona. Aquí no se está tomando en consideración si fue mala persona o fue un mal padre. Evidentemente eso va a tener repercusiones en otro tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, en temas de tenencia, por ejemplo. Pero en un proceso alimentario en estricto solamente vamos a ver el tema patrimonial de la persona demandada y en todo caso la necesidad económica de la parte demandante. Excelente. Entonces, Aldo, ¿qué tan cierto es que una demanda de alimentos no requiere de un abogado? De hecho, es verdad, ¿no? En las demandas de alimentos no se requiere por ley la firma de un abogado en la demanda, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí es recomendable, no porque seamos abogados, sino porque ya lo hemos visto en la experiencia. Hay muchas señoras que, por ejemplo, hacen su demanda de alimentos, pero como no están muy al pendiente, a lo mejor de las notificaciones o de, por ejemplo, la convocatoria de la audiencia, de cómo prepararse para la audiencia o qué anexos adjuntar a su demanda, realmente, claro, al final son demandas que no son de todo consideradas dentro del proceso judicial. Por lo tanto, sí es recomendado, ¿no? El acompañamiento de un abogado para poder presentar adecuadamente los anexos pertinentes, para hacer el acompañamiento a la audiencia del proceso y para finalmente estar al pendiente de toda notificación que pueda llegar, ¿no? Claro. Yo pienso que es más que nada ir a un proceso judicial en igualdad de condiciones. Cuando una madre, por ejemplo, para el ejemplo, demanda, ¿bien?, pensión de alimentos al papá de su hijo, el papá de su hijo lo primero que hace es contactar a un abogado. Entonces, si el papá tiene a su abogado, el hecho de que tú no tengas a un abogado te pone en una situación de desventaja, ¿no? Justo por eso, y creo que Aldo va a estar de acuerdo en esto, sí, es recomendable, aunque no es obligatorio, tener representación legal, ¿no? Un abogado que te pueda asesorar durante todo el proceso. ¿Bien? Y esto no abarca solo el proceso judicial, inclusive para los procesos conciliatorios, lo adecuado, lo ideal, soy consciente que no todos están en esa posibilidad, pero lo ideal es que se tenga un abogado, porque un abogado puede ayudarte a llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ti y para tu hijo. Bien, entonces, dicho esto, en los casos de las personas que vienen a preguntar por demanda de pensión de alimentos, se topan con que los abogados normalmente cobran honorarios más un porcentaje de los devengados. ¿Podrías explicarnos qué son los devengados? Sí, claro. Los devengados básicamente es la deuda no pagada que corresponde a la obligación alimentaria. Es decir, se puede fijar una sentencia, por ejemplo, que determine una obligación, pero claro, puede ser el caso de que la persona demandada no pague finalmente la suma que estipuló la sentencia. Ahí entonces se comienza a contabilizar el tema de los devengados. Básicamente es la deuda dejada de percibir por la persona beneficiaria. Entonces, ese cobro se hace posterior a la emisión de la sentencia y lo que busca es tratar de paliar la falta de pago, por así decirlo, ¿no? Entonces, como bien menciona Jean Paul, pues algunos abogados lo que hacen es cobrarse un poco del monto total de esa deuda a modo de también compensar un poco sus honorarios, ¿no? Perfecto. Yo creo que ha quedado claro el tema de pensión de alimentos. Daniel, ¿tú tienes alguna pregunta? Bueno, en este caso, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el denunciado no percibe lo que es un sueldo como tal? Bien, muy buena pregunta. En realidad sería el demandado. Recuerda que demanda se tramita en la vía civil, ¿no?, o familiar. Denuncia lo veríamos en tema penal. Bien. Si te parece, contesto esto. Hay una máxima de ley, ¿bien?, que dice o nos dice lo siguiente, que es básicamente la práctica legal, que cualquier persona mayor de 18 años es capaz de producir por lo menos el sueldo mínimo. Entonces, lo que corresponde es que esa persona que dice, es que yo no trabajo, no tengo ingresos,
se le cobre un porcentaje en base al sueldo mínimo y sobre eso es que tenga que pagar la pensión de alimentos. ¿Algo que agregar? No, solamente eso básicamente. Lo más probable es que si la persona dice que no tiene trabajo y no tiene discapacidad o no tiene carga familiar alguna, como otros hijos, por ejemplo, lo más probable es que el juez lo manda a trabajar básicamente. Aunque suene un poco duro, es lo que hemos visto también en la praxis. Exacto. Bien. Entonces, si te parece, pasamos al segundo tema, que sería la tenencia. Bien. La tenencia es básicamente con quién se queda el menor. Bien. Aldo, ¿esta es materia conciliable? ¿Se puede llegar a un acuerdo también por conciliación? Sí, se puede conciliar sobre tenencia. De hecho, es lo ideal, sobre todo para no exponer a los menores, a sus hijos, a un proceso judicial, ¿no? Pero de nuevo, parte del tema de la conciliación parte por estar todos en acuerdo, básicamente. Es decir, que las partes, tanto la mamá o el papá, se pongan de acuerdo sobre con quién se va a quedar el menor. ¿Y qué tan eficiente es un acta de conciliación? ¿Tiene la misma fuerza que una sentencia quizá? Sí, como ya habíamos mencionado, hablando de alimentos, ¿no? El acta de conciliación básicamente tiene fuerza de sentencia, por lo tanto, ante el incumplimiento de una de las partes se puede ejecutar con todas las consecuencias que eso tendría. Ok, perfecto. Y ahora, en vía judicial, si no hubiera un acuerdo, ¿cómo un juez determina con quién se queda el menor? Básicamente hay que tener en cuenta que lo que está vigente ahora en el Perú es el tema de la tenencia compartida. Entonces, si no hubiera ningún acuerdo, en principio los jueces tienen toda la potestad de determinar tenencia compartida para el caso de los menores. ¿Qué es eso de acá? Que ambos padres pasen viviendo con el menor una cantidad de tiempo similar. Puede ser por semanas, puede ser por mes, puede ser por días a la semana, etc. Pero la idea básicamente es que ahora esa es la regla que los jueces tienen que aplicar de manera general. Excepcionalmente la norma menciona que si fuera necesario y siempre salvaguardando la integridad y el interés superior del menor, se puede determinar la tenencia exclusiva de uno de los padres. Pero va a pesar mucho por las condiciones en las que vive el niño, va a pesar mucho por ejemplo, las exigencias laborales que tiene uno de los padres. A lo mejor el padre trabaja toda la semana, no puede vivir con el menor. Importa mucho dónde van a vivir, básicamente. Importa mucho con quiénes va a vivir también, entre otros factores. Y hay una creencia popular de que el que tiene más plata se queda con el menor. ¿Qué tan cierto es esto? No es necesariamente cierto, porque una persona puede ganar un sueldo a lo mejor más alto, pero claro, si viven en condiciones que no son apropiadas para un menor, porque a lo mejor no tienen ni un cuarto preparado para el menor, yo dudo mucho que se le dé la tenencia. De otro lado, puede que se están consumiendo en el trabajo, que básicamente no pase tiempo en la casa. ¿Con quién se va a quedar el menor? ¿Quién lo va a recoger del colegio? ¿Con quién va a almorzar? ¿Con quién se va a quedar? Entonces son factores que también pasan a ser determinantes.